Hola, bienvenidos al módulo 1. Vamos a empezar ahora para conocer lo que es la curación digital. Este módulo, lo que vamos a hacer es que yo voy a compartir mi pantalla con ustedes, y entonces vamos a ir dialogando a través de una presentación que ustedes también tienen disponibles y en la que pueden cliquear todos los links y pueden ir leyendo. También está ligada a bibliografía, entonces así se hace más dinámico y me pueden, digamos, lo que ustedes pueden hacer es ir parando el video para detenerse más en determinados puntos que les interesen, y vamos a ver cómo va funcionando esto que parece un poco más interactivo que simplemente leer un papel. Bueno, yo voy a compartir mi pantalla y de a ratos voy a ir entrando y saliendo, digamos, de la presentación, para que tampoco sea tan aburrido. Bueno, muy bien. Curación de datos, de colecciones de datos digitales. ¿Qué es la curación digital? A ver, ¿qué es esto? La curación digital incluye la gestión de datos, que son generados o recolectados durante el proceso de investigación científica, desde el primer momento, desde el momento en el cual se están o recolectando o generando estos datos, desde el momento de la planificación, en realidad, de la investigación. Es como que hay que pensar en cuál va a ser la gestión de los datos que vamos a ir recogiendo, solamente de los datos, sino también de toda la documentación que se va realizando a través del proceso de investigación, hasta su publicación, archivado y su reutilización por otros. Pero la diferencia que tiene la curación digital, propiamente dicha, con lo que es la gestión de datos digitales, es decir, la gestión de datos digitales como el conjunto de actividades que tienen que ver con la organización, la descripción, la preservación y la publicación de materiales, que son actividades típicas dentro de lo que es la ciencia de la información. Es que la curación digital se dirige a la generación de conocimiento, o sea, que los datos que se gestionan, que se organizan, que se describen, están puestos al servicio de la generación de nuevos conocimientos, al servicio de lo que se llama la comunicación académica, o sea que tienen que tener, ¿esto qué significa? Que además de ser, no estar bien organizados, etcétera, etcétera, tienen que contribuir al conocimiento universal, y tiene por esto mismo que está muy ligado al dominio en el cual se generan. Es decir, esto no es una actividad que la hace solamente el bibliotecario o el curador de datos o el archivero, como quieran llamar al profesional de la información, sino que combina el conocimiento del responsable o el investigador de dominio que está creando esos datos con las actividades que nosotros como profesionales de la información podemos colaborar o podemos contribuir. Es decir, que el profesional de la información trabaja en un equipo que incluye a los científicos y a los investigadores, y trabaja desde el comienzo y a través del ciclo de vida de la investigación. O sea, que no es que agarra los datos una vez que se ha realizado una publicación y los archiva, sino que interviene desde el momento en el que se planifica la investigación. Entonces, por eso es que la curación digital tiene aspectos técnicos de organización de datos, etcétera, etcétera, pero está al servicio de ese plan de investigación específico que
obviamente se realiza dentro de un dominio específico. Yo quisiera que ustedes lean entonces la excelente introducción y justificación histórica y teórica sobre la curación digital que escribe Clifford Lynch, que realmente les da un panorama de cómo acompaña la curación digital a los distintos paradigmas de metodologías científicas y de investigación. Es decir, que la curación digital está ligada, sobre todo en este momento, o surge ya desde los últimos, diría yo, 20 años, o tal vez un poquito menos, pero más o menos, surge porque estamos en la era de los grandes datos, estamos en la era del análisis de los grandes datos, o de lo que se llama la ciencia intensiva de datos, y para que esta ciencia intensiva de datos pueda florecer, es que se necesita que estos datos sean consistentes, que estén bien organizados, que estén bien descritos, tanto desde el punto de vista de su descubrimiento como desde el punto de vista científico, para que entendamos su proveniencia, su lógica, y para que los demás los puedan reutilizar. Y ya vamos a hablar un poco más sobre este concepto de reutilización. O sea que esta es una actividad que es, digamos, nueva para digamos, el científico de la información o el profesional de la información, porque no se da desde la publicación en adelante, o desde el archivado de material hacia el futuro, sino que se da desde el inicio de la actividad de investigación y en conjunto con los investigadores. Así que de ahí tenemos algunas novedades. Entonces, para poder entender un poco cuáles son estas actividades de curación digital, empezamos a entender el ciclo de vida de los datos de investigación. Y también debo decir que es muy importante entender las metodologías de investigación, o sea, no solamente el ciclo de vida de investigación, pero también los métodos de investigación científica, o sea, que el profesional de la información que va a trabajar con biólogos, o que va a trabajar con astrónomos, o que va a trabajar con ingenieros, o que va a trabajar con agrónomos, para ayudarlos a organizar los datos, a describir los datos, a preservar los datos y a publicarlos, tiene que entender cuál es la filosofía, cuál es el paradigma, cuál es la metodología. ¿Es experimental? ¿Es simulación? ¿Es ciencia intensiva de datos? ¿Qué tipo de paradigma de investigación se está utilizando? Pero bueno, volviendo al ciclo de vida de los datos de investigación, hay varios modelos. Este es un modelo lineal que yo les presento ahora, pero ustedes pueden cliquear en el modelo del Centro de Curación Digital y van a ver una forma diferente y van a tener que reflexionar un poco sobre esto y tal vez hacer un comentario dentro de la plataforma. Pero digamos que los pasos, digamos, serían los siguientes. Primero, bueno, los científicos empiezan a desarrollar su idea, qué es lo que se va a investigar, cuáles son los problemas, cuáles son las preguntas, cuál es el objeto de estudio. Una vez que está eso, ya tal vez han escrito un proyecto de investigación, han solicitado fondos a alguna agencia para hacer esto, y una vez que comienza el plan, se empiezan a recolectar datos o a generar datos. Entonces, esta recolección de datos puede hacerse de distintas maneras. Si es una encuesta, a través de herramientas de encuesta, puede ser que sea en un laboratorio, puede ser que los datos se junten de la observación, o sea, puede ser la observación del suelo, la observación de fenómenos climatológicos, puede ser la observación o la medición de desastres naturales, vientos, huracanes, en fin,
en arqueología va a ser cuando se hace las excavaciones y se empiezan a descubrir objetos, bueno, se fotografían, se miden las distancias entre los objetos entre sí, dentro de lo que es vamos a decir así, una unidad de observación, ¿no es cierto?, que es el espacio que se está excavando y en relación con otros espacios que se están excavando alrededor, en fin, todo lo que sea la recolección de datos. Una vez que estos datos se han recolectado, que por supuesto hay que ir documentándolos, todos estos datos van a tener metadatos específicos al dominio científico que los caracteriza, se van a empezar a analizar y a procesar y a estudiar. Y hasta aquí, esto tiene, por supuesto, mucha intervención del dominio, ¿no es cierto? Y cada dominio tiene formas, metodologías de documentación y de recolección de datos que le son particulares. Después de este procesamiento, los datos, acá es muy lineal todo, ¿no es cierto? Van al archivo, una vez que ya están procesados, analizados, o sea, el estudio ya se ha realizado, desde el archivo se distribuyen hacia otros usuarios, o sea, se publican, se distribuyen hacia otros usuarios, en determinados términos de uso, con determinada metadatos para indicar de dónde provienen y qué son y qué formato tienen, etcétera, y ya vamos a hablar de todo esto, y se distribuyen a través de un repositorio, un repositorio institucional o a través de una base de datos, generalmente la distribución es obviamente a través de la red, a través de las redes. Y una vez que otros usuarios descubren estos datos o saben de estos datos, pueden ellos a su vez recogerlos, analizarlos y reutilizarlos para sus investigaciones. Y van a poder citarlos como si fueran un trabajo científico. Entonces, este sería, digamos, un ciclo de vida de los documentos muy lineal, ¿no es cierto? Esto es lo que pasa y veríamos en cada una de estas estadios cuál es la labor del profesional de la información y hasta dónde se hace cargo de los datos el profesional de la información y hasta dónde colabora con el investigador de dominio, ¿no es cierto? Pero no todos los ciclos de vida de las investigaciones tienen este recorrido tan lineal, ¿no es cierto? Tan un paso, segundo paso, tercer paso, quinto paso. No, hay ciclos de vida que son mucho más dinámicos, más confusos, menos lineales, que pasan en paralelo, y sobre todo en las formas de investigación de hoy, en donde hay científicos de distintos países que tienen que hacer tienen distintas funciones, muchas de estas investigaciones son multidisciplinarias, los datos durante el proceso de investigación tienen funciones para unos diferentes de otros, algunos los documentan de una perspectiva, otros los documentan de otra perspectiva. El archivado de los datos no tiene por qué ser al final o hacia el final, sino que puede ser desde el comienzo, porque justamente uno de los aspectos de la curación digital es tratar de que los datos siempre, a través del proceso de investigación, para que luego puedan ser publicados, estén seguros, estén backupeados, sean íntegros, estén organizados. Entonces, hay que manejar estos flujos de trabajo paralelos y estar siempre seguros de que los datos a través de todo el sistema están, a través de todos estos pasos y todos estos procesos, que muchos pasan a la misma vez, porque los datos digitales se copian y se distribuyen fácilmente y se comparten fácilmente,
estén siempre bien gestionados, donde sepamos dónde está todo en cualquier momento, y que cada uno de estos actores dentro de esta gestión, de este sistema, tengan los datos que necesitan en el momento que los necesiten para la función que necesiten. Así que, como verán, estos sistemas lineales no lo van a hacer tanto, y ahí está la gracia de esta actividad, que requiere de mucha creatividad y de mucha flexibilidad, ¿no es cierto? Es un proceso de investigación, y los procesos de investigación pasan por momentos de grandes eurekas, y también pasan por momentos de, no sé qué es esto, no sé lo que estoy estudiando y para qué lo estoy estudiando. Entonces, digamos que es un poco menos lineal de lo que parece. Pero bueno, ya vamos a ir investigando un poquito más. Así que ahí tienen los clics para ir viendo otros modelos diferentes, y ustedes van a ver que en el trabajo que van a realizar puede que apliquen uno u otro de estos modelos del ciclo de vida. Pero en cada una de estas porciones, el profesional de la información va a tener una o más actividades que realizar. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? ¿De qué teorías y marcos relevantes hay a la curación digital? Bueno, yo voy a decir que acá muchos de los profesionales que se han dedicado a la curación vienen de los archivos, son archiveros de origen. ¿Y esto por qué? En realidad porque aquí en este país también en Inglaterra y en Australia y en fin, todo el mundo anglosajón, existe lo que se llama la gestión de registros, que en Argentina son, ahora me voy a acordar bien del nombre, pero son los registros activos, son los documentos que se están procesando, se están formando dentro de las instituciones, o sea, son archivos activos, les dicen, ¿no? Cuando uno va a la mesa de entrada, a la mesa de archivo, en realidad acá no se lo llama archivo, se lo llama registro. Archivo es cuando realmente ya han pasado a ser un archivo histórico, por decirlo de alguna manera, o intermedio. Entonces, esta gestión de registros mezclada con la archivística hace que hay profesionales que estén preparados para asistir en este flujo de información a través del sistema, del ciclo de vida de los documentos, que se inicia cuando se comienza un documento y hasta que está archivado y publicado, o archivado y no publicado. Entonces, la administración de registros activos es un componente importante de esta curación digital, porque es lo que está acostumbrado a determinados archiveros, y es a manejar información activa y diseñar flujos de trabajo para que esta información realmente pase de modo eficiente y todo el mundo dentro de un organismo, una institución, encuentre lo que necesita. También tiene mucho que ver con la teoría de proveniencia, que es uno de los principios básicos de la archivística. La teoría de la proveniencia quiere decir que para que un archivo, o un registro, perdón, sea auténtico e íntegro, tenemos que saber exactamente de dónde proviene, dónde fue generado y hacia dónde fue. Esto también tiene que ver con la curación en museos, ¿no es cierto? Si nosotros no sabemos la proveniencia de una obra y no sabemos quién tuvo custodia de esa obra a través del tiempo, la autenticidad de la obra no está asegurada. Bueno, del mismo modo, la curación digital toma este concepto. Es decir, nosotros tenemos que entender a través del ciclo de vida de la investigación cuál es el origen de este registro y cómo fue cambiando o modificándose, o quién lo fue utilizando y cómo fue el flujo de trabajo de este documento, de dónde surge, de qué paso de la investigación surge. Por ejemplo, si nosotros podemos pensar que estamos
no sé, midiendo el impacto del viento con un sensor en un edificio, ¿no es cierto? Y bueno, después hay que por ahí calibrar estos sensores o calibrar los datos que se obtienen de estos sensores hacia una determinada unidad física. Entonces hay que saber qué calibración se le dieron a estos datos para poder entender, digamos, por qué se transformaron de una unidad a otra unidad y de dónde surgen y cómo han sido procesados. O sea que todos estos datos, todas estas transformaciones, todos estos pasos de los datos tienen que estar documentados para entender la proveniencia y la lógica de los datos. Obviamente esto se suma a lo que es la integridad y autenticidad de los datos que ya habíamos hablado. O sea, a través de todos estos pasos, nosotros tenemos que saber el origen, la proveniencia, cómo han sido transformados, si han sido migrados o no, y entender que durante todo este proceso estos datos son lo que dicen ser, que vienen de tal lugar en el que se les hizo esto, se los documentó de esta manera, y esa fue eso da a la autenticidad. Y la integridad tiene que ver con más bien la custodia física, es decir, que a través de los procesos de transformación o no transformación, estos datos son seguros, no se corrompen, nadie los modifica de modo, digamos, con una intencionalidad que no sea la correcta, y si se modifican, por qué se modificaron, en qué contexto y para qué propósito. Entonces, es interesante que tengan en cuenta todas estas teorías que son las que le dan el marco a la curación digital. Los datos digitales dentro de un proceso de investigación tienen que ser auténticos, tenemos que saber cuál es su origen, cómo han sido procesados, para poder entender su integridad, saber que están integridad y autenticidad. El postcustodialismo es otra de las teorías archivísticas. Todas estas vienen dentro de las teorías archivísticas y de gestión de registros activos. La gestión de registros activos es mientras se realiza la investigación, y la archivística viene cuando los datos ya están estáticos, estables, y se pueden preservar y publicar. Nadie más los va a modificar. El postcustodialismo tiene que ver con la idea de que ya resulta imposible que las bibliotecas o los archivos se hagan cargo de todos los datos digitales, son demasiados. Entonces el postcustodialismo lo que propone es que el investigador o el generador de los datos sea asistido por el profesional de la información, para que el profesional de la información lo oriente a cómo documentar, a cómo organizar los datos, pero que al final el que custodia los datos va a ser este profesional. Y esto sucede muchísimo en el ámbito de la investigación. Si ustedes se ponen a pensar que realmente en todas las investigaciones son los investigadores los que tienen los datos. Y los que quieren además a veces presentarlos, sobre todo en los últimos tiempos, en las bases de datos que se publican en la web, ellos quieren presentarlo de determinada manera, en determinado contexto, porque esto refleja su investigación. No todos los datos pasan a un repositorio o a un archivo. Entonces, está este accionar, esta colaboración del profesional de la información que asiste al investigador para que él aprenda los estándares con los cuales se administra, se gestiona, se describe, se preserva una colección de datos, y después ellos puedan ser los custodios de estos datos, los custodios permanentes o semipermanentes, porque el postcustodialismo tiene esto, es que en realidad pasarán tal vez muchos años hasta que haya un custodio permanente de una colección, pero los datos tienen que estar siempre bien empaquetados,
bien organizados con sus metadatos y ser auténticos y tener un registro de sus diferentes custodios, de modo tal que todo este tránsito, que puede durar muchos años, siempre reconozca datos que son auténticos. Entonces, esto está relacionado con la archivística, y yo no sé cuántos de ustedes han tenido alguna relación con la archivística y con la gestión de registros, pero bueno, esto es una especie de, acá van a tener clics que los llevan a la definición de estos términos, ¿no? Que son todos muy importantes en el marco teórico y bueno, obviamente se reflejan en la práctica de los archivos. Pero obviamente las bibliotecas digitales tienen muchísimo que ver con la gestión de datos científicos, porque en definitiva el objetivo es que todos estos datos puedan ser publicados y estén en la web en forma de bibliotecas digitales, que es lo que nos une a todos, nos une a los bibliotecarios y a los archiveros. La web es cómo podemos publicar estos datos en Internet como datos abiertos, como datos de acceso público general, y que sean entendibles, que sean encontrables, que sean completos y que tengan la información que sea necesaria para que los otros puedan entender y reutilizar, y que estén en los formatos adecuados. Entonces, obviamente, para las bibliotecas digitales, los metadatos son sumamente importantes. Qué tipo de metadatos, cómo vamos a describir, cómo vamos a estandarizar las descripciones, porque acá, como dijimos, la curación tiene su componente científico importante, y no todas las disciplinas científicas se han dedicado a tener metadatos dentro de su dominio y de su especialidad. Hay, ya vamos a ver el módulo de metadatos, las biologías, las disciplinas biológicas, la arqueología, las ciencias sociales, sí son disciplinas que se han abocado a encontrar metadatos especializados, pero no todas pasa esto, entonces hay que ver cómo se modelan y se crean metadatos. Derechos y licencias, obviamente, porque vamos a poder publicar estos datos, y hay que publicarlos teniendo en cuenta derechos de propiedad intelectual para determinados datos, y ya vamos a hablar bien de esto, porque los datos científicos per se no tienen derechos de propiedad intelectual, pero sí hay que licenciarlos, sí hay que autorizar su uso o dar acceso o permitir su uso con algunas licencias, que ya las vamos a ver con mayor claridad, aunque yo sé que ustedes toman una clase que tiene que ver con propiedad intelectual, pero no sé si tocan específicamente los derechos y licencias de los datos científicos. Así que lo vamos a ir viendo. Bueno, también información sensible, o sea, datos médicos, datos de ciencias sociales, datos de censos, datos de enfermedades mentales, datos epidemiológicos, en fin, tienen cuestiones de privacidad, y algunos datos de ciencias naturales, datos biológicos también tienen ciertas características que hacen a la información confidencial, a la confidencialidad de la información y a la sensibilidad de la información. Entonces, todos estos conceptos que son típicos de lo que uno hace cuando trabaja en bibliotecas digitales, de cómo dar acceso a la información, tienen que ver con la curación digital. También les doy otra bibliografía sobre el tema, que tiene que ver con la relación entre la curación de datos científicos y las bibliotecas digitales. Y obviamente preservación digital, o sea, cómo vamos a preservar estos datos. Yo sé que también hay otra materia dentro de esta especialización que tiene que ver con preservación digital. Para aquellos que la han tomado, entonces esto, o la van a tomar, les va a resultar mucho más sencillo de comprender. Está el modelo de OAIS,
que es los sistemas de información de archivos abiertos. Es un modelo muy importante para entender cómo tiene cuál es el modelo de datos que rige dentro de los repositorios digitales institucionales y que ustedes por ahí conocen como DSpace o Fedora, que son modelos que rigen cómo tiene que estar empaquetada la información desde el momento en el que se lleva o se ingesta o se sube, vamos a decir así, a un repositorio digital, durante el tiempo en el que está, o mientras está en el repositorio digital y está archivado en el repositorio digital, y cómo hay que distribuir esa información, con qué metadatos y con qué características de seguridad, de integridad y de autenticidad. Entonces este modelo OAIS, que es el que después se implementa técnicamente en los repositorios digitales, no en todos, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se elige un repositorio institucional, porque no todos tienen integrados este modelo OAIS, y hay que tener muy en cuenta cuáles son las características internas de arquitectura de estos repositorios para entender si realmente puede ser un repositorio confiable, si realmente va a gestionar la información a largo plazo, porque una vez publicados los datos científicos, hay que hacerse cargo de su preservación a largo plazo. Vamos a seguir hablando del tema con mayor, esta es como una introducción. Muy bien. ¿Y por qué la curación digital? ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué tenemos que ahora dar a publicación los datos? ¿Por qué tenemos que curarlos? Antes, como yo decía, los tenía cada uno de los científicos y anda a preguntarle a ellos de dónde sacaban digamos, de dónde, cómo llegaban a determinadas conclusiones que se publican en los papers o se publican en los trabajos de investigación, pero los datos no eran transparentes, no estaban mostrados. Ahora, junto muchísimas, acá cada vez es más, los journals no aceptan trabajos si no están linkeados a los datos donde se originaron las conclusiones y los trabajos. O sea, que tienen que estar los datos también publicados de manera que el paper puede estar publicado en el journal. Entonces, bueno, ¿cuáles son? ¿Por qué? Bueno, hay una lógica, es la lógica esta de la verificación y de la validación de la investigación, y también desde las agencias de apoyo a la investigación, y tengo entendido que el CONICET está armando, si no lo armó ya, un repositorio DSpace para datos, para poder almacenar datos y darlos al público, darlos a conocer al público. Los datos entonces son como documentos, tienen que estar estables, auténticos, bien descritos, y hay que poder diseminarlos, citarlos y reutilizarlos. ¿Por qué? Porque las agencias de investigación en estos proyectos de investigación realmente invierten muchísimo dinero. Entonces, los productos de la investigación no son solamente los papers, sino también los datos. Entonces, al menos en Estados Unidos, las agencias de investigación en todas las áreas, médicas, biológicas, científicas, duras, humanidades, todas las agencias de investigación y también las públicas y las privadas, las fundaciones que apoyan, por ejemplo, las artes, las humanidades, exigen que el investigador, cuando hace su proyecto de investigación, presenta su proyecto a concurso, tenga 2 páginas que dice, este es mi plan de gestión de datos. Son 2 páginas en las cuales ya las vamos a ver, porque ustedes eso es lo que van a tener que hacer como trabajo final, nada más que voy a pedir que sea un poquito más amplio, o sea,
digamos, que tenga referencias, etcétera, pero hay que hacer un plan que dice, esta es la forma en la que yo voy a administrar los datos que se generan o que yo reutilizo durante esta investigación. Y esto se evalúa junto con el resto de la propuesta. Es decir, que todos los proyectos de investigación tienen que tener hoy en día un plan para decir, de esta manera no solamente los voy a gestionar, sino que los voy a dar a publicación, porque este es dinero público, y entonces hay que responder por la utilización de este dinero. Así que los datos también están siendo un componente muy importante para el avance de las carreras académicas, y se puede poner en los currículums como, bueno, si yo creé una colección de datos, o eso cuenta también como un paper. Obviamente que si estos datos están bien publicados, etcétera, o sea que eso es otro tema también, que es lo que vamos a ir viendo. Entonces, bueno, a ver, empecemos con el tema de cómo se forman estas colecciones de datos digitales. Esto lo hablamos un poquito durante el ciclo de vida de los documentos, ¿no? Los proyectos de investigación son complejos, están en evolución constante, pueden durar muchos años, intervienen muchas personas. Durante ese tiempo las tecnologías, los conocimientos, cambian continuamente, o sea, es un proceso que está en evolución y en ebullición. Muchas veces los fondos para la investigación son inestables, se comienza con dinero, se termina gastando, no hay suficiente, o hay mucho dinero, en fin, que nunca es el caso, pero entonces esto quiere decir que los datos, ¿no es cierto?, son muy vulnerables durante ese proceso, porque en esos procesos así inestables, los datos, sobre todo si son muchos datos, y puse el ejemplo de datos arqueológicos físicos, porque es un típico ejemplo de un montón de datos que se sacan de su contexto, que hay que organizarlos, que hay que ordenarlos, y que se necesita mucho esfuerzo, dinero y documentación para poder entender luego, una vez que se sacaron de su contexto, cuál es su posición, ¿no es cierto?, y su función, e interpretarlos. Y porque justamente la arqueología que destruye un sitio y que luego para poder recrearlo necesita de tecnologías de información para poder recrearlo. O sea, hoy se recrean sitios arqueológicos a través de sistemas geográficos de información, para poder ubicar todo en su lugar. Esto quiere decir que se han tomado estos datos, que se hacen fotografías, que se hacen mediciones, que se hacen lo que se llama ubicación geográfica de las fotografías, de los videos, etcétera, para poder recrear. Son disciplinas que necesitan de mucha tecnología para poder realmente documentar la investigación. Y estas tecnologías cambian también a través de los años y se mejoran y se ponen más sofisticadas, y hay que lidiar entonces no solamente con los datos que se adquieren en determinado momento, sino que hay que ir migrando los anteriores hacia los nuevos sistemas, o hay que lidiar con la obsolescencia de los datos anteriores. Entonces, la formación de colecciones de datos digitales son sumamente complejas, y si no se gestiona hay un riesgo muy grande de perderlos. Además, también, y me refiero al tema de datos arqueológicos porque, bueno, uno va con estas cámaras cada vez más modernas, hay que bajar los datos, no hay lugar, no hay espacio, el CD, después tenemos el disco rígido portátil, después un servidor portátil que se rompe, que se pierde, que el backup no lo hicimos correctamente, que lo tiene fulanito, no, lo tiene el otro, el estudiante que no vino y que ahora se recibió y no sé dónde está, y quién me mandó
la hoja Excel con la descripción de lo que se sacó el día 20 en La Pampa, en el medio del desierto, en fin. Entonces, justamente este es el tema, y esto es la razón por la cual hay que hacer un plan junto con el proyecto de investigación que tome en cuenta todos estos problemas. Y eso es lo que yo quiero que ustedes saquen en claro de esta clase, cómo se hace ese plan. En este artículo, ¿qué hacemos con esta mes? Esto lo escribí con una colega porque trabajé muchos años con datos arqueológicos y espero que les sea útil para entender cuál es el flujo de trabajo de un proceso de investigación arqueológica y cómo se pueden organizar estos datos, una vez sobre todo cuando contábamos con una colección que nunca había sido organizada por años y años y años, y nos encontramos con que teníamos un legado de colección que había que organizar, más todo lo nuevo que iba entrando a medida que se continuaban las excavaciones y las investigaciones y el proceso posterior de estudio de esta información. Bueno, entonces venimos acá al tema fundamental, que es lo que ustedes van a tener que hacer como primer ejercicio, flujos de trabajo de investigación. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace dentro de un proceso de investigación para poder comenzar a organizar todo esto? Entonces, lo primero que se hace es modelar el flujo de trabajo de la investigación. Entonces, esto es lo que yo les voy a pedir a ustedes, yo les voy a explicar en qué consiste, y les voy a pedir a ustedes que hagan durante para este primer módulo, es decir, van a reunirse, ir o hacer observaciones a un grupo de investigación que está haciendo su investigación y van a modelar el flujo de trabajo, es decir, van a incluir pasos y procesos en relación a los datos que derivan a los mismos. Van a identificar la proveniencia de los datos, van a tratar de entender cuál es la metodología, o sea, van a tener que conocer cuál es la metodología de investigación, y así van a determinar la estructura de la investigación y, por ende, de lo que va a resultar la colección. Es decir, yo, por ejemplo, esto que ustedes ven acá, este dibujo en el pizarrón, fue mi primer contacto con un biólogo que lo que hacía era hacer crecer plantas, luego tomaba esos ejemplos y hacía la secuencia de ADN de las plantas. Esto es decir, tiene que llevar las plantitas, las lleva a un laboratorio. En el laboratorio se hace, en las máquinas se hace el estudio genético y después de estos datos genéticos se traducen a datos digitales de secuencias de ADN genéticas que hay que almacenar, hay que procesar y almacenar. Entonces yo lo que le dije a él fue, bueno, yo lo que quiero es que vos me escribas estos pasos. Primero tenemos la planta, luego hacemos la plantita, ellos estaban estudiando los cambios, los cambios de estrés en las plantas que depende de los riegos y de la iluminación, cómo la planta responde a el estrés. Entonces, luego hacían el análisis de ADN de las plantas. Entonces, él me hizo, ¿ven? Ahí ven desde la planta, me escribió, me fue dibujando, bueno, después de la planta hacemos esto, después hacemos esto, después hacemos lo otro, o sea, todo el proceso de la investigación. Y en cada uno de estos pasos me decía si tomaban alguna documentación y si se generaban datos, y qué tipos de datos eran estos, y cómo esto cambiaba o no en el otro paso. Y eso fue lo que yo le pedí que hiciera en este primer proceso. O sea que ustedes
en el laboratorio, en el centro de investigación, o tal vez una investigación que ustedes están haciendo. Lo que tienen que hacer es decirme cuál es el flujo de trabajo, donde ustedes van a decir el proceso, los datos o la documentación que se deriva de cada uno de estos procesos, hasta la finalización. Entonces, para poder ver también la transformación de estos pasos. Y hay otros ejemplos que yo les voy a dar aquí con más detalle y, en la delineación del trabajo. Pero básicamente yo a donde voy, sobre todo, le hago escribir al investigador, porque él es el que sabe cuáles son estos pasos, qué pasos generan datos y qué pasos generan transformaciones de estos datos y en qué pasos genera documentación de estos datos, si es que los hay. O sea, esto es simplemente una entrevista, nada más que eso. Es una entrevista. Y la entrevista también tiene que tener en cuenta no solamente la generación de los datos, sino su análisis. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, si nosotros pensamos en una encuesta, ¿no es cierto? La gente que hace encuestas, bueno, primero se realiza el cuestionario, se hacen las encuestas, cómo se tabulan los datos, cómo se analizan, por ahí se utiliza algún software para analizar los datos y cuál es el resultado final. Tal vez es un gráfico, tal vez es una visualización, o simplemente son números, porcentajes. Entonces, todos esos pasos los tenemos que ir deconstruyendo y escribiendo. Y ese va a ser el ejercicio para este módulo. Otra cosa muy importante, lo primero es, modelar o describir los pasos de una investigación en relación a los datos. Pero también dijimos que era muy importante entender cuál es la metodología de investigación, y de ahí también vamos a entender el valor de estos datos. Nosotros tenemos distintos tipos de métodos de investigación, y entonces los datos que surgen de estos métodos de investigación son diferentes, y van a tener un valor diferente. Por ejemplo, si tenemos datos experimentales, se le dicen estables, datos experimentales o de simulaciones. Derivan de simulaciones, reducciones y experimentos. ¿Por qué se les dicen estables? Porque en realidad, teóricamente, podrían ser reproducidos. Nosotros podemos decir que podemos reproducir un experimento tal cual fue realizado y teóricamente tendríamos el mismo tipo de datos como resultado. Entonces, ¿vale la pena preservar esos datos o simplemente preservamos la metodología, la técnica utilizada en ese experimento o en una simulación, el software utilizado en la simulación, etcétera, y volvemos a generar esos datos en vez de tener que hacer todo el trabajo de publicarlos de nuevo? Lo que pasa es que el trabajo es tal y el gasto es tal dentro de un experimento que no se pueden algunos reproducir tan fácilmente. Entonces, es relativo esto de que son datos, se les dice estables, son datos que se pueden reproducir. Entonces, a eso hay que también evaluar realmente qué posibilidad de reproducirlos existe. Las observaciones capturadas en tiempo real no pueden ser reproducidas o reconstruidas, son inestables, es decir, yo no puedo volver a medir la temperatura de ayer, no puedo volver a medir el nivel de, no sé, de polución que hay en el agua en el mes de febrero del 2001. Tengo que tener un registro de todo esto para poder establecer, hacer comparaciones y ver cómo el agua fue mejorando o fue empeorando. O sea que estos datos no pueden ser reconstruidos, no pueden reproducirse, y es fundamental que hay que preservarlos. Historias orales, encuestas, del mismo modo, no pueden ser reproducidas, bueno, es discutible, pero no pueden ser reproducidas, y además son muy costosos de regenerar.
muy, muy costosos de regenerar. O sea que de volver a hacerlos. Entonces, en general, digamos todos, entonces el valor de los datos uno tiene que entender de qué tipo de investigación se derivan, cuánto esfuerzo fue, y también hay que entender un poco, mucho, no poco, cuáles son los objetivos de estos datos. Por ejemplo, hay algo que es muy objetivo, si vamos a decir de esa manera, en medir la temperatura y la humedad de todos los días. O sea, ahí no hay ningún tipo de, no hay ningún tipo de política o de intencionalidad en eso. Del mismo modo, en una encuesta, en un censo, bueno, sexo, edad, si está casado, si no está casado, etcétera. Pero hay otro tipo de encuestas, hay otro tipo de estudios que tienen una intencionalidad en particular para poder contestar las preguntas que se hace el investigador. Entonces, estos datos tal vez el valor de reutilización sea relativo. O sea, es importante que estén para validar las conclusiones y las interpretaciones de la investigación, pero tal vez nadie los vuelva a reutilizar porque tenían digamos, un objetivo específico. Entonces, hay que entender bien, digamos, hay que adentrarse bien en las motivaciones y en el valor, digamos, valor de reproducción, el valor de estabilidad, el valor de costos y de objetivos de investigación, porque ayuda a estimar su retención y a administrar la colección. Otra cosa muy importante, la estructura de los datos. Y ahí vamos a entrar un poquito más en cuestiones técnicas y relacionadas con la representación de los datos. Y en cuál es su entorno y cuál es su medio, digamos así, su medio ambiente tecnológico y cómo tienen que ser representados y manipulados. La estructura de los datos en muchas ocasiones va a tener que ver con los métodos utilizados en la investigación y en otros casos va a tener que ver con cómo han sido representados una vez que están puestos a la disposición del público. Entonces, nosotros vamos a ver que hay muchos datos, digamos que yo les digo planos. Por ejemplo, hay muchos repositorios, uno de ellos es DSpace, o también hay repositorios de datos, ahora el Harvard Dataverse de Harvard, son planos, es decir, es difícil presentar la estructura de los datos, porque hay que presentar ¿cómo vamos a decir así? Un archivo detrás del otro, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, estos son los datos de la encuesta realizada en Buenos Aires en el año tanto, aquí hay una hoja Excel, o acá hay una hoja en ASCII delimitada por comas, con tablas, con los datos, o estos son archivos uno detrás del otro de secuencias de ácido de ADN. Secuencias genéticas de estos datos. Entonces la presentación es como una página, como la de un libro, ¿no es cierto? Una página detrás de la otra, una foto detrás de la otra, sin ningún tipo de estructura. Hay otros datos que directamente están en una base de datos, entonces que tienen una estructura que se le ha dado a través del diseño de esta base de datos. Hay otros que cuentan con, que son datos presentados dentro de lo que se llama el sistema de información geográfica, que entonces la estructura de los datos va a estar dada por su ubicación en un mapa. Entonces tienen una estructura geográfica. Los datos tienen que tener una ubicación, porque si no, no tienen sentido. Y hay otros datos
que tienen, como por ejemplo en este caso que dice Fontainebleau, modelo 3D, que tiene que ver con la estructura de la investigación científica, o sea, estos datos tienen la misma estructura del experimento. En este caso vamos a tener un pedazo de roca, ¿no es cierto?, que tiene su descripción, es un pedazo físico de roca que se somete a un experimento en particular donde se le pone un fluido determinado, porque es para ver la porosidad de la roca, y entonces este fluido va pasando, y mientras va pasando se van haciendo, está dentro de una máquina de un microscopio, pero que saca fotografías a medida que este fluido pasa por los poros, y luego estas imágenes se reanalizan o se estudian los poros, se estudian y se saca una conclusión, o sea que tiene una estructura. Como ustedes verán, tenemos el tipo de piedra, luego esas imágenes que se sacaron mientras el fluido pasaba por eso, y luego cómo se analizaron. Entonces, hay una estructura dentro de esos datos. Estos datos se entienden dentro de un contexto de un experimento. No es un archivo detrás del otro, sino que tiene una estructura. O sea que los datos van a tener distintas estructuras que uno va a querer representar o va a poder representar dependiendo de dónde están viviendo o dónde van a vivir estos datos. Pero la estructura es importante entenderla, porque si no uno no entiende obviamente la proveniencia ni qué es lo que pasó a medida que la investigación progresaba. Entonces en este Fontainebleau modelo 3D, ustedes van a ver que acá sí se respeta el tema de la proveniencia, porque yo sé de dónde provienen estos datos, qué procedimientos llevaron a su creación y qué otros datos derivan de esto, qué otros archivos o documentos derivan de estos experimentos, de los datos que se tomaron durante la experimentación. Como les decía, en todo esto, ¿cuál fue el rol de las bibliotecas académicas? En toda esta explosión de datos científicos. Las bibliotecas académicas están tomando un rol importante, pero todavía es un rol a distancia, digamos así. Se han tomado como responsabilidad educar, informar y ofrecer servicios de gestión de datos. O sea, ustedes van a ver que en estas páginas, en estos links, van a ver cómo, por ejemplo, en mi universidad, hace ya 5 años, vamos a decir así, la biblioteca académica la biblioteca de la universidad creó un grupo, que es un grupo formado por bibliotecarios, por obviamente lo que se llama información tecnológica, o el Centro de Información Tecnológica, que es el que tiene que ver con todas las redes y los recursos técnicos de información que cuenta la universidad. Es la que maneja desde los emails de los profesores hasta las redes, hasta los servidores, hasta los determinados servicios para los investigadores, como puede ser áreas para publicar sus blogs, páginas web, mantenimiento de bases de datos, recursos de aprendizaje, las plataformas para enseñanza en línea, etc. Bueno, ellos también forman parte de este equipo, de estos servicios de gestión de datos, y también el centro donde yo trabajo, que provee de grandes sistemas de almacenamiento, nube, bases de datos también, para grandes cantidades de datos, ¿no? Y las bibliotecas académicas también ponen al servicio de los investigadores bibliotecarias que los ayudan a crear estos planes de administración de registros que hay que presentar a las agencias que dan plata para la investigación, para que estos planes tengan todos los componentes adecuados para ser evaluados.
O sea que dan un montón de servicios que ustedes ya los van a poder observar en esta página, orientan con respecto a metadatos, formatos digitales, estructura de los datos, seguridad de los datos durante el proceso de investigación, cómo publicarlos, cómo compartirlos, cuáles son las herramientas que pueden utilizar para compartir datos desde perdón, datos y documentos durante el proceso de investigación, que no tiene que estar al servicio del público, y qué herramientas pueden utilizar, qué repositorios, qué sistemas pueden utilizar para publicar los datos. Es decir, digamos, a distancia, porque en general, digamos, brindan estos servicios, pero no se involucran necesariamente en el proceso de investigación. Yo, en cambio, les voy a dar también mi perspectiva, porque yo trabajo directamente con equipos de investigación donde solicitamos becas y yo formo parte de ese equipo para poder guiar durante el proceso de curación. O sea, que me meto más en diferentes, en vez de ser una cosa de asesoramiento general, donde yo digo, bueno, este es un templete, acá, esto es lo que ustedes tienen que poner, y doy unos consejos a muchos profesionales sobre cómo administrar las colecciones. Directamente formo parte de alguna de los trabajos de investigación. Pero bueno, el rol de las bibliotecas académicas sí ha cambiado mucho en ese sentido, digamos, brindando información y entrenando y dando entrenamiento sobre todo a estudiantes graduados y de grado y de posgrado, para ya que empiecen a pensar con esta mentalidad de cómo organizar los datos, de cómo llevar a cabo un proceso de investigación ordenado en relación a datos científicos. Y bueno, uno de los software que ha surgido, que se origina como un software para almacenamiento de datos de ciencias sociales, sobre todo, que es el Harvard Dataverse. Ustedes van a ver que es un repositorio genérico de datos. Cualquiera, van a encontrar hasta datos de Argentina, cualquiera puede depositar los datos allí. No tiene que ser necesariamente afiliado con la Universidad de Harvard, sino que hay un sistema de autodepósito y que si ustedes pueden llegar a hacer el trabajo de depositar los datos de la investigación en la que van a participar, algunos van a poder, otros no, me va a gustar que utilicen ese Harvard Dataverse para poder publicar datos científicos, y ya vamos a hablar más de eso. Pero digamos que las bibliotecas académicas han cambiado en el sentido su rol de solamente almacenar libros, luego de digamos, gestionar revistas y publicaciones, y últimamente los repositorios institucionales, que es para tesis, disertaciones y para el trabajo publicable de la institución, o para archivos digitales o digitalizados, también ahora están muy, muy interiorizados en gestionar datos científicos. Y les invito a ver esto o poner cualquier universidad, data management, data curation, y van a ver que todas las principales bibliotecas académicas universitarias tienen su página donde dan todos estos consejos. Inclusive hay herramientas que ayudan a los investigadores a llenar en un templete los planes para poder presentar a las agencias de investigación. Bueno, algo también muy importante que es parte del consejo, de los consejos o de la serie de ayudas que se le da a los investigadores, es que entiendan un poco esto de la sustentabilidad de los formatos digitales, porque ya dijimos que ustedes ya saben los problemas de obsolescencia, de vulnerabilidad de los formatos digitales, de los registros digitales, son muy diversos. Hay muchos registros abiertos, sobre todo en la investigación científica, hay muchísimos registros abiertos, de formatos abiertos que son creados por las comunidades científicas. Astronomía, por ejemplo, biología, ingeniería,
muchos tienen sus formatos digitales que ellos han creado para medicina, para genética, para, como dije, sí, astronomía, imágenes digitales, que son creados por la comunidad científica y son abiertos y están disponibles a todo el mundo y son lo que se llama autodocumentados, es decir, que van documentando van acumulando metadatos y de proveniencia a medida que son utilizados. Pero también hay un montón de software, sobre todo en ciencias sociales, un montón de software propietarios, también en data mining, que son, y en estadísticas, son software propietarios que tienen sus propios formatos y que no son formatos de código abierto y que hay que transformarlos a formatos más amigables o más abiertos y que están documentados, porque si no corremos el riesgo de que en algunos años sea imposible de poder acceder a ellos. Si no tenemos los software adecuados y si esos software siguen, digamos, siguen disponibles en el mercado. Por ejemplo, todo lo que sea SaaS Enterprise Miner, digamos, son todos software propietarios, MATLAB, que están tan utilizados para las matemáticas, para las ingenierías, que si no se tiene licencia, las licencias son muy costosas. También hay un montón de formatos que, digamos así, que son software, todos los que son sistemas geográficos de información, muchos son todos software propietarios que son muy utilizados en todas las áreas científicas y que hay que planificar de qué manera los vamos también a gestionar para que el día de mañana no nos quedemos sin poder abrir esos datos. También las bases de datos que se utilizan mucho en investigación, hay bases de datos propietarias que después es muy difícil poder entender los esquemas o poder migrarlas si no han sido migradas a tiempo. Y poder reproducir su lógica. Así que bueno, acá les dejo un montón de información para que ustedes vayan leyendo y sobre todo me interesaría que vean cuáles son los criterios de sustentabilidad. Yo sé que ustedes han tomado también o van a tomar una clase de preservación digital en la cual supongo que van a ver todo esto, pero bueno, esto es un repaso o una introducción que tiene que ver con formatos para datos científicos, aunque como ya les decía, datos científicos, ahora hay imágenes, video, y eso son datos científicos, datos de humanidades, datos de arte, o sea que no es que, digamos, acá van a encontrar datos científicos, pero también van a encontrar de todo un poco, de Microsoft Word, que es algo que utiliza todo el mundo, PDFs, algo que cualquier investigación utiliza. Entonces es importante entender cuáles son los criterios de sustentabilidad de un formato digital que hace que sea un formato abierto o un formato cerrado, y cuáles son las antenas que hay que parar cuando encontramos que en la investigación se están utilizando datos generados por software propietarios. Entonces, esto es uno de los puntos que también ustedes van a ir documentando en este trabajo que ustedes van a realizar. Y van a tener que determinar, por ejemplo, Excel, que es algo que utilizan todos los investigadores. Bueno, es un sistema propietario. Entonces, hay manera de poder transformar tempranamente en el proceso de investigación esto de modo tal de que en el futuro no constituya un problema. Y dentro de los criterios de sustentabilidad que ustedes van a ver acá, van a poder estudiar cuáles son los criterios con los que se piensa que un dato es, que un formato de archivo es abierto o es más cerrado. Esto tiene que ver con su documentación, si es propietario o no, con el riesgo
de que no haya otros programas que lo abran, si es un programa oscuro, digamos que es un software chiquito que se creó en determinado momento y que no tiene continuidad en el mercado, que no ha sido adaptado o adoptado por grandes cantidades de personas, por lo tanto no hay demasiados otros software que lo puedan abrir. En fin, quiero que revisen estos criterios de sustentabilidad y miren específicamente cuando tengan que ver su propio caso, cómo encaja en los formatos que están utilizando dentro del proceso de investigación, dentro de los criterios de sustentabilidad. Y también cuáles son las herramientas para identificar los formatos digitales, porque hay formatos digitales que son sumamente oscuros y que nosotros no tenemos ni idea. AutoCAD, por ejemplo, o dentro de los sistemas geográficos de información, que se utilizan muchísimo dentro de cualquier tipo de investigación. Todo tiene hoy un tagueado, hasta los, por ejemplo, las fotos que sacan con el celular, tiene su ubicación geográfica. Todos estos formatos, ¿cuáles son y qué versión son? Entonces hay herramientas para poder, para que los que estamos, digamos, ocupándonos de que las ciencias sean abiertas, sean accesibles hoy y mañana, tenemos que estar muy al tanto de todo este tipo de herramientas. Y ya vamos a hablar también con más particularidad de todo este tema. Entonces, ya estamos terminando. ¿Cuál es la primera actividad? Flujo de datos digitales dentro de un proyecto de investigación. Acá están todas los pasos que les estoy pidiendo que hagan. Este primer ejercicio que van a hacer, quiero que lo posteen en el campus virtual para que yo lo pueda evaluar. Acá no es que va a haber, digamos, es así, el 60% de la nota va a estar dado, de su nota va a estar dado por el trabajo final, que es un poco la acumulación, o sea, todos estos trabajitos que van a ir haciendo durante estas semanas van a tener como corolario el trabajo final. En este caso, por ejemplo, el flujo de datos digitales dentro de un proyecto de investigación, yo digamos, no estoy dentro de esos proyectos, entonces no es que haya cosas que están mal o bien, pero sí me voy a fijar en la presentación, en la calidad de la explicación que puedan dar, en la forma en la que ustedes hayan decidido documentar este flujo. Pueden tener esquemas, pueden hacerlo a mano alzada y digitalizarlo, pueden incorporar fotografías, pueden incorporar un video, pueden hacer entrevistas a los investigadores y me hacen un esquema, o sea, lo pueden presentar en forma de póster, pero ahí está su creatividad, su atención al detalle, lo que puedan haber descubierto de estos procesos puede ser muy simple, puede ser muy complejo, y lo que hayan leído, todo lo que ustedes van a ir leyendo, les va a informar para hacer este trabajo, y ahí yo me voy a dar cuenta si ustedes han realmente leído, se han tomado el tiempo de tratar de entender qué es un flujo de investigación en relación a los modelos del ciclo de vida de las investigaciones, y esto es simplemente el flujo de la investigación, acá no les estoy pidiendo nada más, luego van a ir agregando otras cosas, pero esta base de los pasos y de los archivos que se generan en cada uno de esos pasos, cuanto más detallado, cuanto más ustedes sepan abstraer cuáles son estos pasos, si son uno, si son dos, si son tres, si tienen, digamos, algún otro componente que sea digno de identificar está a su criterio. Quiero que utilicen su curiosidad y su creatividad. Y
Y luego les voy a pedir que cada uno de ustedes, como estamos en un sistema de revisión por pares y nos tenemos que acostumbrar a la crítica constructiva y seria y objetiva de nuestros pares, hagan un comentario sobre qué les pareció interesante sobre ese flujo, qué les llamó la atención, tal vez es la presentación, tal vez es la forma en la que se hicieron las preguntas, tal vez es la metodología de trabajo o algo que no sabían sobre ese dominio. Y hay un ejemplo de flujo de trabajo en el artículo What do we do with the mess? Y hay otros ejemplos que yo he puesto por allí. Ese es el primer, acá hay un ejemplo, otro ejemplo de flujo de trabajo de investigación, o sea que tienen 3 para mirar. Este es un proyecto, un experimento que se hace para entender cuáles son las fuerzas que se ejerce sobre las estructuras durante un proceso de terremoto. Se llama, durante los terremotos se produce lo que se llama una licuefacción de los estratos de suelo. Por esto es que las estructuras se destruyen, de los puentes, de los edificios, etcétera, por este proceso de licuefacción que tiene que ver con la fuerza del terremoto. Entonces yo acá le pedí al investigador que me haga el dibujo de cómo ellos hacían este experimento. O sea, ellos tienen una máquina centrífuga que reproduce, digamos, en pequeñito, una cosita así, un proceso de licuefacción, y entonces yo le dije, bueno, yo quiero que me dibujes cuáles son los documentos que se incorporan a este proceso y cuáles son los datos que surgen durante este proceso. Entonces él me pone acá como es un proceso que tiene que ver con máquinas que están conectadas a sensores, es muy complicado, ¿no? Máquinas que están conectadas a sensores, que además necesitan determinada configuración. Entonces, bueno, acá ponen lo que se llama channel list, que es la lista de los sensores y dónde están ubicados dentro del modelo físico. Bueno, luego tienen unos software que analizan estos, que procesan estos datos. Luego, digamos, todo esto, acá está todo lo que genera este software que se llama LabVIEW, que es el que se utiliza, y cómo acá hay 2 tipos de datos que ellos generan, que se llama fast data y slow data, o sea, datos rápidos y datos lentos, que están conectados, esto mientras la máquina esta máquina centrífuga está accionando, y luego, una vez que se obtienen estos datos que vienen de los sensores que están puestos en estos modelos, que son sometidos a estas fuerzas centrífugas, una vez que para el experimento tengo mis datos slow y fast, que vienen desde los sensores hacia este LabVIEW, que es digamos así, el software que los procesa. El investigador los analiza de otra manera, los grafica, hace en fin, hace plots, hace gráficos, los compara, etcétera, usando otro tipo de software, que puede ser un software que ellos crearon, o puede ser un MATLAB, o puede ser, no sé, Jupyter Notebooks o lo que fuere. Entonces, a mí me está diciendo cuáles son los datos que se generan en cada uno de los procesos. Entonces, finalmente yo sé que voy a tener, digamos, 3 tipos de datos. Los datos fast y slow, que salen del proceso en sí, del experimento, y voy a tener mis datos una vez analizados. Y voy a decidir que los 3 hay que publicarlos. Y cómo los tengo que publicar en relación a los procesos que los generaron. Entonces, de esta manera, esto es un flujo de trabajo. Yo sé que es complicado, pero por ahí ustedes van a encontrarse con flujos de trabajo más sencillos que estos o no.
Y acá hay ejemplos de cómo esto lo dibujó, realmente lo dibujó el investigador. Y yo, acá está mi letra por aquí, en donde yo, digamos, separé los procesos para mí, ¿no? Cuáles eran parte del momento, de la experiencia en sí, del experimento físico, y cuáles son los momentos donde están separados del experimento. Y esto es sencillamente lo que me gustaría que pudieran hacer. Si es que pueden contar con un proceso de investigación, acercarse a un proceso de investigación, y si no, por favor, me lo dicen. Y la actividad 2 es más sencilla, es para postear, es leer estos 2 artículos que son viejos, un poquito viejitos ya, pero bueno, los científicos no mienten, pero, y la ciencia se retracta, crece el número de errores y fraudes. Elegir una de las 2 discusiones, discutir las similitudes y diferencias entre, o sea, pueden elegir dos posteos, perdón. Pueden elegir 2 actividades. Todos tienen que postear en el foro de comentarios 300 palabras. Puede ser discutir las similitudes y diferencias entre los 2 modelos de ciclo de vida que se encuentran en la segunda diapositiva, o leen estos artículos y discuten por qué es importante la reutilización de datos científicos en vista de lo que han leído en estos artículos. ¿Por qué es importante más que la reutilización de los datos, es la publicación de los datos, es publicar los datos científicos y que estén al alcance y la disponibilidad del público? Así que aquí tenemos estos 2 ejercicios. Acá hay otros recursos que les doy. Todo el sitio del Digital Curation Center tiene lo que quieran y más y menos en relación a recursos para curación digital. Por favor, me mandan comunicaciones si es que hay cosas que no comprenden, que no les resultan claras, y seguimos entonces en contacto. Yo voy a mirar sus trabajos, voy a mirar los comentarios, voy a tener atenta a las dudas. Esta es mi primera experiencia enseñando online en Argentina. Y bueno, así que lo importante es que ustedes aprendan, eso es lo que a mí más me interesa, que ustedes me demuestren que están aprendiendo y que están haciendo el esfuerzo. Y bueno, eso es lo único realmente que importa. Así que bueno, disfruten de estos nuevos conocimientos con curiosidad, con interés, con alegría, y me preguntan si tienen dudas. Hasta luego.